porque justamente, como decía Eva Perón, España nos dio su ser. España nos dio su ser, y es exactamente lo que hace una madre, se entiende, con su hijo, ¿no? Lo trae al mundo, le enseña su lengua, pues hablamos de lengua materna, ¿no? Y le transmite sus valores, y eso es lo que España hizo con América. Nos trajo al mundo, nos dio su lengua, nos dio sus valores. Bueno, la hispanidad para mí es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y que nos enseña, cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Y esto para nosotros es muy importante porque la hispanidad, que es un estilo de vida, lo es porque es un conjunto de valores, ¿no es cierto? Un conjunto de valores. La hispanidad no tiene que ver con el color de la piel, ¿no es cierto? No tiene que ver con la etnia ni con la raza, tiene que ver con una lengua que transmite valor, una lengua que está cargada de valores, y tiene que ver también con la historia, porque es el producto, se entiende, el producto de un pueblo que cuando termina la reconquista, es decir, en realidad cuando termina su liberación del imperialismo avasallador maometano, se propone una misión como jamás ningún pueblo se había propuesto en la historia de la humanidad, que es, ¿no es cierto?, llevar esos valores al mundo entero. Y en ese intentar llevar los valores al mundo entero, se encuentra con el continente americano, y en el continente americano, ¿no es cierto?, se desangra, en el sentido metafórico de la palabra, llevando esos valores y creando, se entiende, un imperio en cuyo seno estaba la hispanidad como futura nación que no pudo ser, como una nación inconclusa, porque quedó abortada por la obra de intriga de la diplomacia británica. Bueno, hay que ver los hechos objetivos, ¿no es cierto? Si un grupo de apenas 300 hombres llega a un lugar y se encuentra con un ejército de 200.000 hombres, ¿verdad?, y lo vence, ¿es esto lógico? ¿Es posible? ¿Es posible que 200 hombres, 300 hombres que tuviesen arcabuces, pero el arcabuz tardaba 40 minutos entre una carga y otra, pudiesen derrotar a un ejército de 200.000? Es imposible. Entonces, ¿qué aconteció? Aconteció que en realidad nosotros hacemos una extrapolación. México no existía. Lo que existía era un conjunto de pueblos dominados por una nación opresora, que era la nación azteca, que oprimía a unas decenas de naciones oprimidas, pero no le quitaba plusvalía. No le quitaba, se entiende, horas de trabajo ni materias primas. Sí, le quitaba eso, pero le quitaba algo mucho más grave, le quitaba la vida humana, porque los aztecas habían montado un sistema por el cual, se entiende, la alimentación principal de la nobleza y de la casta sacerdotal, de las clases dominantes, era la carne humana de los pueblos oprimidos, de los pueblos que ellos habían conquistado. Y esto era terrible, porque el Estado azteca era un Estado genocida que planificaba, se entiende, el asesinato de seres humanos, se entiende, con un ritual. Sí, había un ritual religioso, pero el ritual religioso no era, se entiende, un ritual religioso. El ritual religioso en realidad era un mecanismo como quien lleva, se entiende, a un cerdo, se entiende, al matadero. Entonces Cortés lo que hace es decirle a estos pueblos oprimidos: marchemos juntos contra ese imperialismo antropófago, derrotémoslo. Quizás la situación para ustedes, desde el punto de vista de quién comanda, va a ser igual en el sentido que voy a mandar yo y no ustedes, pero se va a acabar el imperialismo antropófago, se va a acabar la contradicción principal. Nadie más le va a quitar a sus hijos, le va a quitar a sus padres para que se los coman, se entiende, en un guiso, se entiende, como se lo comían, se entiende, los aztecas, que hacían guiso de carne humana. Entonces Cortés en realidad no conquista nada. Cortés no hace nada. Cortés lo que hace, organiza políticamente un ejército compuesto de 200.000 indios que derrotan, se entiende, el imperialismo antropófago de los aztecas. Entonces hubo liberación de México, liberación hecha por los propios indios. Por eso Vasconcelos decía: la conquista la hicieron los indios. Claro, porque ¿cómo se puede pretender que una persona sea perfecta? Sería creer que existen ángeles, ¿no es cierto? Pero uno, cuando juzga a su padre, cuando juzga a un hermano, cuando juzga a un amigo, los amigos a veces no se equivocan, no cometen errores con uno. Sí, ¿por qué son amigos de uno? Porque uno privilegia aquellas cosas que hacen que sea amigo, es decir, privilegia los valores que tiene esa persona sobre sus defectos. ¿Está? Claro que Cortés tenía millones de defectos, como todos los que fueron llamados conquistadores. Claro que cometieron miles de errores.
pero lo que lo movía, se entiende, no era una idea de la maldad, sino una idea del bien. Entonces, y en ellos demostraron que la valentía era posible. Ellos demostraron que llevar una idea de justicia era posible. Entonces, el héroe demuestra que los valores pueden ser realizados, lo cual no quiere decir que esa persona haya sido perfecta, sino que en esa persona encarna la posibilidad real de valores, y que los valores no son algo etéreo, sino que se encarnan en las personas, y por eso debemos reivindicarlo, porque es un ejemplo hacia los jóvenes. Decirle a los jóvenes, si ellos pudieron, vos también podés, tú también puedes. Claro, hay conquista cuando hay un ejército de ocupación, ¿no es cierto? Cuando los Estados Unidos va a Irak, ¿no es cierto?, en la Primera y Segunda Guerra del Golfo está conquistando, manda un ejército de ocupación a aplastar a otro pueblo. Pero ¿dónde se ha visto una conquista donde un país no manda ningún ejército? No hay ejército de conquistador, los tercios estaban en Europa, ¿verdad? No hay ejército de ocupación, porque no hizo falta, porque los pueblos dominados por los aztecas, los pueblos dominados por los incas son los que se van a rebelar contra el imperialismo inca y contra el imperialismo, se entiende, azteca, y lo que vino después, como dice Vasconcelos, fue mucho mejor, porque a pesar de todos los defectos, a pesar de todas las miserias humanas, estaba basada en la idea de justicia y libertad, claro que no se realizan, porque nada en este mundo puede ser realizado perfectamente, pero por eso no hubo necesidad nunca de tener un ejército, porque hubo paz, porque lo que vino era mejor que lo que estaba. Lo que vino en realidad está mal dicho, lo que se construyó era mejor que lo que estaba. Lo nuevo que se construyó era mejor que lo que estaba, porque lo nuevo que se construyó con sus defectos claro que había relaciones de clase, por supuesto, claro que había, se entiende, hechos de violencia, como hay en toda sociedad, pero lo que se construyó era mejor que lo que estaba, porque estaba basado en la idea de justicia y libertad. Claro, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue cómo se siembra América de hospitales. Se construyen cantidades gigantescas de hospitales, pero de hospitales que eran gratuitos, ¿verdad? Es decir, las personas habían montado un sistema por el cual uno se enfermaba, había un hospital y ahí, se entiende, nada más llegar uno era atendido. Claro, dicen, pero ellos eran hospitales que no curaban a nadie. Bueno, curaban lo que se podía curar, de acuerdo a la época. Hay que se curasen enfermedades como ahora, que tuviesen la tecnología que tenemos ahora. Ridícula esa respuesta. Pero digo yo ahora, cuando uno va a un hospital, a veces no tiene que pagar un montón de dinero. Hay países como Estados Unidos donde el que no tiene para pagar se muere. En cambio, en Lima, se entiende, uno iba a un hospital, podía curarse o no, pero una vez que llegaba al hospital no tenía nada que pagar. Y esa cantidad de hospitales que tenían medicamentos mejores que lo que había en Europa. ¿Por qué? Porque combinaban las hierbas medicinales que había en América con lo que habían traído en Europa y tenían conocimiento de ambas cosas. Eran mucho mejor que cualquier hospital que había en Europa. Por eso muchos ricos iban a América a tratar de curarse. Bueno, otro ejemplo de que España no fue un imperialismo, sino un imperio, es la creación de universidades, ¿no? Porque se siembra de universidades donde se era trilingüe, se enseñaba náhuatl en caso de México, o quechua, latín, donde la gente que iba ahí era de una altísima calidad. Lo tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, que va a traducir la Divina Comedia. Entonces, ¿dónde hay imperialismo? En un lugar donde se tiene en ese momento el máximo nivel cultural del mundo. Y esto mucho antes que los norteamericanos tuviesen universidades, ni hablar, se entiende que los franceses hicieron nunca ninguna universidad en ningún lugar, se entiende, en Argelia estuvieron ahí no sé cuánto tiempo y no fundaron nada. Los portugueses después de 100 y pico años hicieron recién una, se entiende, en Mozambique y en Angola. Entonces es un ejemplo único en la historia de la humanidad. Imperio e imperialismo son sinónimos de lo que Bueno llamaba imperio generador e imperio depredador. Son exactamente sinónimos. Es decir, hay imperio cuando hay una vocación, se entiende, de conducción política, pero eso no es, se entiende, un intento de aniquilamiento del otro, sino de la proyección de un proyecto que va conjuntamente con el mestizaje, se entiende, de las dos partes que se encuentran, cuando uno llega a ese lugar y no está dispuesto solamente a arrancar riqueza, sino a crear riqueza en ese lugar. Entonces, claro,
ahí hay imperio, ¿está? Hay imperio. Hay imperialismo cuando el poder que llega dice, como decían los británicos, mejor indio es el indio muerto, o como hacían los portugueses, me instalo en la costa, robo lo que puedo, creo ciudades ahí para después retirarme cuando vea el peligro, ¿está? Es decir, no decido fundar nada, no quiero mezclarme con el otro, no tengo ninguna intención salvo la intención de rapiña. Entonces hay imperialismo. Cuando lo que se lleva es una idea, cuando lo que se lleva es la intención de mezclarse con el otro, ¿está? Cuando se crean ciudades en el interior para establecerse ahí, entonces hay imperio y no imperialismo. Y la leyenda negra es la falsa historia de la conquista española de América, creada ciertamente, como se ha dicho innumerable cantidad de veces, en Italia y en Holanda, pero que para mí toma fuerza geopolítica en Gran Bretaña, toma fuerza geopolítica en Inglaterra, porque ahí se convierte en política de Estado. Es la primera fake news de la historia, es la obra maestra del marketing político británico, que hace que los españoles se odien a sí mismos, porque han creído, se entiende, la historia que sus enemigos cuentan sobre sí mismos. Y para mí esto es insólito, porque sería insólito que los romanos creyesen la historia de Roma contada por Cartago. Es decir, sería una locura que los romanos creyesen en eso. Y sin embargo, los españoles creen la falsa historia de la conquista de América, que eso es la leyenda negra, la falsa historia de la conquista española de América contada por sus enemigos, contada por Francia, contada por Holanda, contada, se entiende, por Inglaterra. Y entonces es una tragedia. La tragedia, se entiende, de un pueblo que cree la historia de sus enemigos, pero que al creerla, se entiende, se hunde y hunde a toda la hispanidad. Y digo hunde a toda la hispanidad porque cuando uno sale a defender la realidad de los acontecimientos, que no hubo conquista sino liberación, muchos le contestan, ¿no es cierto? Bueno, pero si los españoles dicen que hubo leyenda negra, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y entonces la leyenda negra termina siendo el suicidio histórico de España. Sí, son unas guerras civiles porque se puede ver, yo lo cuento en el libro Madre Patria, en esa escena que es una escena, parece una escena de una tragedia griega, ¿no? En la batalla de Ayacucho, cuando dos hermanos se encuentran en medio del campo de batalla, uno de un bando y de otro, y eso había, se entiende, hermanos en un lado, hermanos en el otro, primos, fue una guerra civil en donde, claro, el diablo metió su cola y el diablo fue Gran Bretaña, ¿no? No se puede explicar la historia de Hispanoamérica sin la presencia británica. Scalabrini Ortiz decía en su famoso libro Política Británica en el Río de la Plata, decía Scalabrini Ortiz, Gran Bretaña es el resorte oculto de nuestra historia. Quien no entiende esto no entiende nada. Sí, fue la ideología fundante que justificaba que después de la guerra civil el sector pro-británico, el sector pro-librecambista, es decir, que quería convertir esas repúblicas en semicolonias de Gran Bretaña y usufructuar de esa situación, encuentran en la leyenda negra la justificación para su alianza con Gran Bretaña. Pero pasa algo muy cómico, porque ellos eran negros legendarios, reivindicaban al indio, pero lo reivindicaban en teoría, porque mientras que reivindicaban al indio en teoría, le quitaban sus tierras y lo humillaban, pero lo ponían, se entiende, en la reivindicación simbólica, en las poesías, mientras que en realidad lo estaban explotando. Y la valorización cultural es el producto del imperialismo cultural. Es decir, los imperios, en la dialéctica de imperios, como los estados, en la dialéctica de estados, pueden dominar a otro, lo pueden dominar mediante la forma más clásica, que es la dominación por la fuerza, la subordinación militar, la conquista. Pero esta es eficiente en el corto plazo, es muy eficiente en el corto plazo, pero causa de problemas, es ineficiente en el largo plazo porque el pueblo que ha sido invadido se da cuenta de la presencia extranjera y se rebela. Entonces también existe otra forma que tienen los estados de dominar a otro estado, ¿no es cierto?, que es la subordinación económica. Pero aún esta es, si bien más eficiente que la otra, es ineficiente porque al final se terminan dando cuenta los estados del sufrimiento que soportan por culpa de la subordinación
¿no es cierto?, económica. Por eso idearon la subordinación ideológica cultural, ¿no es cierto?, que consiste en hacerle creer a una élite de otro Estado una determinada doctrina, una determinada ideología, unas determinadas ideas para que el Estado B haga lo que quiere el Estado A sin necesidad de que el Estado A ni siquiera se lo diga, porque creen que eso es lo que hay que hacer. Esa es la subordinación ideológica cultural. Y esa subordinación ideológica cultural tuvo como, digamos, máxima expresión política el poder británico, que es el primer poder que lleva esto a cabo conscientemente, porque hay otros poderes que lo habían hecho, pero no conscientemente. Los británicos establecen 4 líneas de subordinación para dominar el mundo que les interesaba, que era el mundo hispanoamericano, el Imperio Español. Libre comercio, hacerle creer a los otros que con libre comercio van a llegar al desarrollo industrial, lo cual era absolutamente falso, porque la historia de Inglaterra demostraba que eso era falso. Libre comercio, iluminismo, para desterrar del corazón de la masa toda idea de trascendencia, para que llegasen al relativismo. Y si hay relativismo no hay valor, y por lo tanto nadie está dispuesto a defender una nación, una patria o una situación si no hay valores, ¿está? Y por supuesto el pilar central de esa subordinación, que era la leyenda negra de la conquista española de América para crear hispanofobia, crear odio, se entiende, en las élites hispanoamericanas para que rompiesen el imperio. Bueno, justamente el pilar central de la política llevada a cabo por el imperialismo anglosajón fue, se entiende, la leyenda negra. Esa era la cuestión fundamental. La cuestión fundamental porque los ingleses sabían que con esto podían romper, se entiende, la unidad del imperio español, que ellos no habían podido derrotar por la fuerza, y sabían que con esto podían quedarse con la América española. Porque lo que pasa es que esto hay que pensarlo y hay que explicarlo. Es decir, Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando. Si todos los pueblos que se pasan al protestantismo eran los que no pertenecían al Imperio Romano. ¿Está? Incluso los pueblos germanos que se quedan en la catolicidad eran aquellos que estaban más influenciados por el imperio, los que estaban en la frontera, en Baviera, en el Rin, ¿está? Esos se quedan en la catolicidad. ¿Está? Los otros se pasan, a excepción de Gran Bretaña, de Inglaterra, mejor dicho. Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando. Pero se pasa de bando después de haber sido la defensora del catolicismo. Y se pasa de bando porque la élite, ¿no es cierto?, política británica, con una ansia de codicia terrible, observa que los otros se están haciendo ricos con los bienes de la iglesia, que en realidad los bienes de la iglesia no eran de la iglesia, porque la iglesia lo tenían, digamos, como alquilado a los campesinos que trabajaban en esas tierras. Y dicen, bueno, esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, para quedarnos con todas las tierras, para hacernos no ya ricos, sino súper ricos. Y entonces ahí esa nobleza británica, que se convierte entonces en oligarquía, decide dar el golpe de timón y pasarse, se entiende, al bando protestante, pero le era muy difícil porque Inglaterra era profundamente católica y entonces, como le era muy difícil, dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a incorporar la doctrina calvinista, pero mantener las formas. Es decir, la gente va a ir a la iglesia, se va a creer que es lo mismo, pero la doctrina está cambiada. ¿Y por qué era importante asumir el calvinismo? Porque Inglaterra tenía, se entiende, esa oligarquía británica, quería, se entiende, y deseaba, se entiende, arrebatarla a España, se entiende, a América, no para ir como había hecho España para fundar ciudades, sino para robar. Pero para eso no podía hacerlo a cara descubierta, necesitaba una justificación. Y esa justificación ahora la encontraba de forma magnífica, diciendo, nosotros somos la verdadera fe. España católica en realidad es papismo, el papismo es el demonio en la tierra, y entonces nosotros no estamos peleando por Gran Bretaña ni por el poder, sino que estamos peleando contra el demonio en la tierra, que es, se entiende, la catolicidad representada en un territorio, en una nación que es España. Y entonces derrotar a España es, se entiende, instaurar la verdadera fe. Y entonces ahí se arma un combo fantástico, ¿no es cierto? Porque uno tiene la imagen de los piratas de las películas, ¿no es cierto? El Ron, la chica. No. Drake a sus hombres les hacía leer el libro de los mártires, que era falso, donde detallaban todos los muertos, supuestos muertos que habían hecho los católicos de los protestantes, ¿está? Para adoctrinarlo. Es decir, hay en el fondo, se entiende, una guerra religiosa que Inglaterra instaura para poder imponer su hegemonía mundial. Entonces esto es muy, muy importante porque Inglaterra entonces ve la leyenda negra que ha nacido en Italia y en Holanda, y cuando observa esto dice, nosotros vamos a convertir esto en política de Estado.
vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Como tenemos contactos con, ¿se entiende?, los hispanoamericanos contrabandistas, que son nuestros hombres allá en esta actividad ilegal que es el contrabando, cuando llevemos mercadería llevamos libros, cuando llevamos mercadería llevamos ideas para convencerlos a esto de que España es, se entiende, el demonio en la tierra, que fue la brutalidad más absoluta, se entiende, en la historia, que es la cosa más aprobiosa de la historia de la humanidad y que entonces hay que romper con España. La falsa historia de la conquista de América, la primera fake news de la historia, la obra del marketing político más perfecto jamás acontecido en la historia de la humanidad. Claro, la historia de la leyenda negra, ¿no es cierto?, no, es una historia que comienza con la derecha. La derecha era negro legendaria, los sectores más recalcitrantes, oligárquicos de Hispanoamérica, que eran las oligarquías, eran negro legendarias. Ellos fomentan la leyenda negra, la oligarquía argentina, la oligarquía chilena, la oligarquía peruana, ellos son negro legendarios, porque tienen que justificar su alianza con Inglaterra y el odio a España. Y ellos construyen una hegemonía que se va a empezar a romper, ¿no es cierto?, con la generación de la indignación, encabezada por José Enrique Rodó, Vasconcelos, Ugarte, Enrique Santos Chocano, y que se termina de romper esa hegemonía con la aparición de dos gigantescos conductores políticos en Argentina, que fueron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, que convierten, se entiende, a la defensa de España, a la hispanidad, en un fenómeno popular, Lo decía Eva Perón, ¿no es cierto? Eva Perón era terriblemente dura y decía: la leyenda negra solo tiene cabida, ¿no es cierto?, en los mercenarios o en los tontos. Si uno decía Eva Perón, los negros legendarios, o son mercenarios o son tontos. Era durísima. Y se gana la conciencia del pueblo que era hispanista, pero que no lo sabía. Pero claro, después viene la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, Fidel se hace negro legendario a pesar suyo, porque él no lo era, pero compra el paquete completo, de la Unión Soviética lo era, entonces compra el paquete completo. Y ahí hay una especie de empate estratégico. Ese empate estratégico se termina de romper, digamos, cuando se empieza a preparar el festejo del 5º centenario. Ahí comienza un auge de la leyenda negra nuevamente, un auge del fundamentalismo indigenista, que gana, se entiende, las universidades, que gana todo, que se establece como lo políticamente correcto, y entonces establece una verdadera dictadura de lo políticamente correcto. Y cuando uno dice, pero eso no es cierto, eso que usted dice es falso, no había 60 millones de personas, no se pueden haber muerto 90 si no había ni 60 y apenas, se entiende, había 14. Entonces los Rottweiler, se entiende, el sistema mediático protector, se entiende, de lo políticamente correcto, que es la leyenda negra, porque está financiada por el capital financiero internacional, que quiere estados pequeñitos, le saltan uno a la yugular y lo destrozan. Bueno, si es verdad que Gran Bretaña construye un imperio informal, y lo construye ese imperio informal no por la fuerza, sino a través de la subordinación ideológica cultural, a través de la prédica de ideas para que los otros hagan lo que Gran Bretaña quieren que haga, sin necesidad de que se lo diga, es decir, libre comercio, leyenda negra, es decir, hispanofobia, iluminismo. Entonces, si esto es verdad, si es verdad que Gran Bretaña construye un imperio informal, somete a otros pueblos al estado de semicolonia, pero no a través de la fuerza, sino a través de la ideología y de la doctrina, es verdad entonces que todo proceso emancipatorio y exitoso solo puede partir ¿de qué? De una insubordinación fundante, es decir, de insubordinarse culturalmente e ideológicamente contra la ideología de dominación predicada por Gran Bretaña y aplicar un adecuado impulso estatal que convierta lo que el Estado tiene potencia en acto. Entonces, la combinación de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal da igual a una insubordinación fundante. Sí, hoy es así, ¿no es cierto? Porque la verdad que nadie se atreve a decir, porque es absolutamente políticamente incorrecto y a uno lo colgaría en una plaza en Madrid. La verdad es que España sufre una subordinación perfecta. España es la subordinación perfecta, ¿no es cierto? Y esa subordinación perfecta ha consistido exactamente en lo mismo, porque la subordinación no cambia nunca, es decir, se le aplicó libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? En términos modernos, suavizándolo, ¿no es cierto? Quiere decir que España se desindustrializó, no tiene poder. Se le dio como contrapeso a eso el hecho de ser una economía feliz, mucho turismo,
para que tenga dinero, pero sin poder. Es un Estado sin poder. Pero por otra parte, se le aplicó como se había aplicado a Hispanoamérica, el iluminismo, pero en términos modernos, es decir, la pérdida de los valores, que llevó ¿a qué? A que la mayoría de los españoles no tengan hijos. Y esto lleva a tener una pirámide funeraria. Y las leyes de la demografía son inexorables. Quiere decir que estamos en presencia de una España que se envejece, ¿cierto? Una España que se envejece, que para poder seguir manteniendo su sistema económico necesita que llegue gente. Ahora, claro, si la gente que llega camina por las calles de Córdoba, por la calle de Sevilla, y dice, estas tierras fueron nuestras y volverán a ser nuestras, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras, estamos delante de un problema, porque tarde o temprano, se entiende, tarde o temprano, España dejará de ser España, y por lo tanto, la única solución que tiene España es darse cuenta de su estado de subordinación y decir, señores, necesitamos una inmigración hispanoamericana, una inmigración que habla nuestra lengua, que tiene nuestros valores, y que entonces puede, se entiende, darnos una nueva oportunidad para que España siga siendo España. Bueno, el 12 de octubre tenemos que festejar el comienzo de la liberación de América, el comienzo de la liberación del imperialismo antropófago de los aztecas, el comienzo de la liberación del canibalismo, el comienzo de la liberación del imperialismo embrutecedor de los incas. Es el comienzo de la liberación de América, es el comienzo de una nueva historia donde América llega los valores de la justicia y la libertad, porque España lleva a América algo que no existía, la idea de justicia y libertad. Llega la idea de justicia porque viene con la idea de que todos los hombres son hermanos, todos los hombres son hermanos en Cristo e hijos de un mismo Padre. Y llega la idea de la libertad porque dice que el poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo y el pueblo se lo da al rey para que cumpla con su obligación, y si no, el poder vuelve del pueblo que tiene derecho a la revolución. Y entonces llega la idea de justicia y libertad. Y eso es lo que vamos a festejar el 12 de octubre.